con nosotros, pero le vamos a dar paso rápidamente a Juan Valerdi, economista, nuestro ya habitual columnista de economía. Es un placer enorme tenerlo con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, el placer es mío de hablar con todos ustedes, repartidos por ahí por el centro del país. Sí, viste, por todos lados. Característica en toda esta zona que está nubladito y fresco, así que viene bien, por lo menos por ese lado, ¿eh? Así que si estás pensando en venirte para el oeste de la Argentina, ya sabes, en estos días tenés que venirte con un abriguito. Acá también, hemos tenido días de mucho calor y ahora refrescó, así que estamos con un respiro. El respiro económico lo trajo los anuncios del Fondo Monetario, del G20 en apoyo de lo que dijo Alberto Fernández. ¿Sirve de algo eso? No, lamentablemente no sirve, porque el FMI, como vengo diciendo, desde que se restableció la relación con el FMI y le dieron plata a Macri para su campaña, el FMI lo maneja Estados Unidos más que nunca ahora, más claramente que nunca y sin disimulo, y sirve para sus cuestiones geopolíticas. Y como dejó bastante claro el embajador futuro nuestro de Estados Unidos, si es que no lo vetan acá, Stanley, no hay disimulo ya, y lo que quiere hacer Estados Unidos es que la Argentina los ayude en su lucha contra China, básicamente, para dejarlo bien claro. Eso probablemente no quede escrito en el acuerdo con el FMI, seguramente, pero queda en la letra que no se escribe y que va con sangre, ¿no? O sea que por más que el G20 pida lo que tenga que pedir, el Fondo Monetario Internacional tira la línea trazada y la va a seguir a rajatabla. Aunque nos apoye un Papa, un Premio Nobel de Economía, todo el G20 junto y la Madre Teresa, desde donde sea, no hay forma que el FMI no haga algo que no le convenga a Estados Unidos geopolíticamente, y menos en un momento en el cual está perdiendo la primacía mundial desde el punto de vista económico y tecnológico, y está dando una de sus batallas más duras en Latinoamérica. En Europa la cosa está dividida, en África ya creo que le está tomando ventaja a China, en Asia definitivamente Estados Unidos ha perdido la primacía, y Latinoamérica en principio parece ser el lugar donde Estados Unidos va a dar la batalla más dura, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, valga la ironía. Se produce una bipolaridad entonces en el mundo nuevamente, ya no es Rusia-Estados Unidos, ahora la cosa sería China-Estados Unidos con una guerra fría que pasa por lo económico. En lo económico y lo tecnológico, como quedó bien claro en las declaraciones de este futuro embajador, uno de los temas más centrales desde el punto de vista de la puja actual de Estados Unidos con China, más allá de que hay mucha puja económica, es lo tecnológico de la mano del 5G. El 5G que maneja los datos que manejamos todos en Internet, que sería la Internet de las cosas, o la última parte de Internet de conexión con las cosas y las personas, Estados Unidos está muy preocupado para que China no tome posición en eso, porque no es solo una cuestión de sentar precedentes en la forma en que se maneja el 5G, que China está muy avanzado, sino también en el manejo de la Big Data, que implica cuestiones que son mucho más importantes a nivel geopolítico, y como hemos visto con Cambridge Analytica y demás, con el tema de los datos para manipular con los medios masivos de comunicación y demás en elecciones y en distintas formas de noticias, ¿no? A ver, Lu. Sí, justo. ¿Cómo estás, Juan? Desde La Rioja te saludo. La consulta es respecto de la situación económica de Argentina en vistas ya de de finales de 2021 y los comienzos del 2022. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué situación en cuanto a, justamente a las subas de precios, a la inflación, al tema salarios? ¿Cómo nos vamos a encarar este 2022, digo? Que ya estamos tan cerquita, ¿no? Bueno, la pandemia llevó que sobre llovido mojado, porque en los 4 años previos a la pandemia hubo una retracción del salario, tanto en su poder adquisitivo real como en su valor en dólares, que estábamos en el primer puesto de Latinoamérica y caímos al anteúltimo solo por encima de Venezuela. Eso, sumado a la contracción que hubo en el PBI durante la pandemia por cuestiones que tienen que ver con temas internacionales, pero también con la cuarentena y demás, hizo que empeorara muchísimo la distribución y que subiera la pobreza y la indigencia. Este año hay un crecimiento que probablemente empate el decrecimiento, o sea, la caída del año pasado, pero eso no quiere decir que haya mejorado la distribución. Incluso se puede dar
que después de la retracción del año pasado, esta recuperación del 10% esté repartida mucho peor que lo que estaba antes de la pandemia, ese crecimiento, y por lo tanto, como diría la vicepresidenta, se lo queden 4 o 5 vivos ese crecimiento. Lo que está claro es que el salario no le ganó a la inflación, que está cerca del 52%, en esos valores más o menos, cada mes está llegando por ahí, no se ha detenido, y con los controles de precios definitivamente no alcanza para detenerla, y yo de hecho los pocos precios que he controlado están bien por encima de la lista que ha difundido el gobierno, así que no se ve un horizonte fácil para que con medidas tímidas, tibias o de pacto de caballeros o pedido de solidaridad se detenga a monopolios y oligopolios que durante los 4 años del gobierno macrista estuvieron muy fuertes y muy apoyados por el gobierno, y durante los 2 años casi ya de este gobierno no han sido tocados en sus intereses y en la forma en que se maneja. Bueno, Juan, ¿qué tal? Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca, mucho gusto. ¿Nos podés allanar un poquitito, digamos, y bajar cómo se relaciona el tema económico con esta cumbre de cambio climático y cómo se entiende lo de canje de deuda por acción climática? Bueno, esa es una propuesta que yo la veo bastante verde, valga la ironía, porque Estados Unidos ha pateado esta cuestión climática desde que llegó Trump, pero no en ningún momento ahora ha dado muestras de que vaya a tomar en serio la cuestión del cambio climático y la responsabilidad que tienen los países más desarrollados en ese cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Los países que más se han desarrollado, como es el caso de Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra, han hecho una fuerte contaminación para lograr ese desarrollo, y si ahora imponen condiciones productivas que tengan en cuenta que la forma de producir tiene que ser mucho más amigable con el ambiente, tienen que financiarlo con la riqueza que han generado con esa contaminación que obtuvieron como ventaja por ir primeros en ese desarrollo. Si le imponen condiciones a la Argentina, al mismo tiempo le tienen que dar ventajas, y esas ventajas pueden tener que ver no solamente con darle préstamos y tecnología verde desarrollada por ellos ahora que están de vuelta del tema del desarrollo de la producción, sino también con solventar las absorciones del dióxido de carbono que se ha emitido a la atmósfera, y de alguna manera reactivar todo el sistema de bonos verdes y demás, que para eso necesita que Estados Unidos se comprometa de nuevo con cosas que ha pateado desde la época de Trump. Así que por ahora es una expresión de deseo el intercambio de deuda por cuestiones climáticas o por cuestiones de absorción de dióxido de carbono, pero si el mundo se acomoda hacia un país y un mundo viable de Estados Unidos, entonces debería estar en el medio. Por ahora es una expresión de deseo nada más. Juan, hay en algunas declaraciones tuyas hablas de la relación de la deuda con la ley de medios y los funcionarios macristas que están en puestos importantes del gobierno. ¿Por qué no se toma la decisión, a tu juicio, de meter mano de lleno en esto? ¿Porque hay demasiado poder económico fuerte que está impidiendo esto? Bueno, como decía recién, hay varias medidas que tienen que ver con ya no hacer pactos de caballeros o pedidos de solidaridad, porque hay que patear tableros o romper huevos para hacer la tortilla. Si esto no se hace, y no se hizo, por ejemplo, en el caso de Vicentín, que se reculó, no se hace en el caso de los monopolios de la comida, que hay grandes multinacionales, pero también hay monopolios locales que han dejado clara la forma mala de manejarse desde el punto de vista de preponderancia de mercado, de evasión, elusión de impuestos, etcétera. Si todo eso no se hace, difícilmente se vaya a patear el tablero de la deuda externa. Entonces yo veo personas que están declarando ahora que la deuda con el FMI hay que pagarla o pagarla, porque si no, se hunde el universo, afectamos a otros países y demás. Cuando en realidad esto no es así. Obviamente no hay antecedentes de decirle al FMI que esa deuda no es fidedigna y no se debe pagar, al menos en las condiciones que se han acordado con alguien. Pero podría ser la primera vez. O sea, la Argentina en ese sentido ha tenido muchas acciones en su historia que ha sido punta de lanza, digamos. Y yo no creo que las finanzas internacionales hoy estén respaldadas por gran parte del mundo. Ahora, es una decisión que es una decisión de fondo y que podría tener implicancias desde el punto de vista de los medios masivos de comunicación y de lo que haga la embajada, que ha dejado claro con este embajador que no escatima en las cosas que dice,
el tipo de acciones que van a hacer. Así que hay que estar muy bien respaldado por la población. Y ahí es donde entra la ley de medios, que nunca se aprovechó del todo, para comunicar desde el gobierno por qué y para qué se toman esas decisiones y qué hay del otro lado. Si eso no se hace, es muy difícil cambiar la correlación de fuerza, que no tocan un mazo de cartas, sino que se construye. Para construirla hay que comunicar y decirle a la gente cuáles son las opciones, ¿no? Juan, buenas tardes. Alejandro de San Luis te saluda. Juan, hay declaraciones tuyas de hace poquitos días que haces mención a difundir el precio del dólar blue no es conveniente. ¿Por qué no explicás y nos das una idea cuál es el daño que hacemos cuando escuchamos o cuando damos, a lo mejor involuntariamente, o hablamos del dólar blue? Bueno, el dólar blue es un eufemismo para hablar del dólar ilegal. Un dólar que es una porción microscópica del total de la economía que se mueve en dólares, porque en la economía argentina lo más importante claramente es la exportación e importación, y ambas, salvo que sea mercadería ilegal o contrabandeada, se pagan al dólar oficial. Eso implica más de un 95-97% del total de la economía. Después tenés los movimientos financieros que tienen que ver con estos movimientos del FMI o movimientos de las empresas que llevan y traen, y ahí tenés algunos dólares que están en el límite de la legalidad, como el contado con liqui o el MEP y demás, pero el dólar blue es básicamente, lo que digo yo ahí en ese artículo que mencionás, es un arma de extorsión masiva. Ese arma de extorsión masiva que se publica en todos los diarios, en las radios y en la televisión todo el tiempo, como si fuera la temperatura, la humedad o el viento, le influye a los 44 millones de argentinos en sus expectativas a futuro. Entonces yo lo que digo es que eso hay que llevarlo a la conciencia de la población, y lo ideal sería que no fuera así, porque publicar este dato es como estar publicando el precio de la cocaína o de los repuestos de autos robados o de cualquier otra mercadería ilegal. Es claramente ilegal y no tiene un sentido práctico, porque en realidad de los 44 millones de argentinos hay por lo menos 40 millones que no compran ni venden dólares. Y en el mejor de los momentos, desde el punto de vista del sistema financiero, eran 4 millones solamente los que movían. Sin embargo, cuando se publica que subió a 200 pesos, 195, lo que sea, la población lo sufre como el que se quemó con leche y ve la vaca y llora. Porque se da como una profecía autocumplida, que es, si llega a 200, después va a llegar a 300 y a 400. Sin embargo, el año pasado estuvo en 195 y hace un año que estuvo bien por debajo, por 150 y demás, y recién ahora recupera ese valor cuando la tasa de interés, por ejemplo, en un plazo fijo en ese interín fue 38-35%. Así que los que apostaron hace un año perdieron bastante, pero la gente por ahí tiene memoria corta y piensa que ahora este 195 puede escalar y se olvidó de lo del año pasado, ¿no? Claro. Juan, el agradecimiento eterno por este ratito que nos brindás acá en Punto de Encuentro para desasnarnos en política económica. La verdad es un placer tenerte. Un abrazo inmenso y siempre es un placer charlar con ustedes. Gracias, un abrazo. Juan Valerdi, economista, habló de varias cosas: Fondo Monetario, congelamiento y sobre todo dólar blue. Qué buena idea esta, Juan.